Un día muy especial, el último día del año. Y mire, qué mejor terminando el año escuchando la palabra del Señor. En el caso mío personal, bueno, le doy gracias al Señor. eh, Contarle, bueno, como curiosidad, a la verdad nos dimos cuenta con el pastor que hicimos un primer seminario, fue en enero, comenzando el 2024. Y ahora terminando el último día del año, eh, por la gracia del Señor. Y, y qué bueno, ¿cierto?, poder comenzar un año predicando y terminar también el año predicando el Evangelio. Así que por eso, bueno, le doy gracias al Señor. Y también el Señor bendiga su vida este año que se avecina, ¿cierto?, 2025. Sea un año de mucha bendición, prosperidad, primeramente en lo espiritual y obviamente también como añadidura, ¿cierto?, en lo secular. Bueno, continuamos con la segunda sesión de este seminario bíblico con el tema, es como una pregunta: ¿los cristianos son justos o pecadores? Es el tema de este seminario. La verdad, cuando el pastor Christopher ¿cierto?, me exponía, ¿cierto?, que podíamos realizar un seminario y que yo fuera el expositor, ¿cierto? Obviamente tiene que, uno tiene que preguntarle a Dios cuál es el tema. Y le preguntaba a Dios cuál es el tema que podemos, ¿cierto?, exponer en este seminario. Y a la verdad es que yo creo de que es muy necesario poder entender esto como cristianos, porque lamentablemente hay muchos cristianos que aún siendo cristianos por años, 10, 15, 20, 30 años, muchos dicen siendo cristianos que somos pecadores. A la verdad hay una fe desenfocada, porque del momento que está confesando con su labio que es pecador, del momento que está confesando con su corazón y con sus labios, está rechazando la sangre de Cristo. Y no hay una conexión, hay una fe desenfocada en su vida de fe como cristiano, ¿cierto? Eh, por eso es que es importante que nosotros podamos disponer nuestra vida, nuestro corazón, tomar la posición de, de discípulo, de niño, ¿cierto? Como el Señor dijo, ser como yo, que soy manso y humilde de corazón, para poder recibir la palabra. Escuchaba atentamente el testimonio de mi hermana, que daba el testimonio de salvación. Muchas veces nuestros pensamientos no nos dejan recibir el Evangelio, la justicia, realmente la justicia de Dios. Este Evangelio que se revela por fe y para fe, como está escrito ahí en el libro Romanos capítulo 1:17, más el justo por fe vivirá. Miren, qué curioso, nos dice el pecador, dice más el justo por fe vivirá, Romanos 1:17, que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá, nos dice el pecador. ¿Por qué? Porque la persona, mientras no es libre de su pecado, está atada al pecado, a la verdad, el pecado produce una división entre el hombre y Dios. Hay una división, un obstáculo ahí. Mire, esto lo podemos ver también en el libro de Isaías, Isaías 59. Leamos el verso 1, comenzando, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí vemos claramente que el pecado produce una división entre Dios y el hombre. Entonces, para que realmente haya una conexión, el pecado tiene que salir el pecado. Tiene que salir el pecado de nuestro corazón. Y esto es por medio de la fe. Como decía ayer, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué importante que podamos recibir el Evangelio. También el apóstol Pablo anuncia ahí en Romanos 1:16: no avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. También vemos un verso muy conocido, muy predicado, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, qué importante que podamos creer en Jesucristo. Claro, mucha gente cree en Dios, muchos dicen yo creo en Jesús, yo creo que existe Dios, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que creer? Creer en la obra de Jesucristo, creer realmente en lo que Él vino, que es a llevarse el pecado, a quitar el pecado. Mire, eso también lo podemos ver en el libro de Isaías 53. Isaías 53, el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, qué importante que nosotros podamos creer en la obra de Jesucristo. Aquí, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Mas Jehová cargó en él, mire, cargó. Tomó el pecado y lo cargó ¿a dónde? ¿En quién? En Jesucristo. Mas Jehová cargó el pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, este versículo es muy revelador para nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como les digo, aún siendo cristiano, mucha gente profesa la fe del cristianismo, pero si usted le pregunta a usted, ¿es justo o pecador? Le va a decir, no, yo soy pecador. No está creyendo en Jesucristo realmente. No está creyendo en la obra de Jesucristo. Está rechazando la sangre de Jesús. Entonces, es importante que usted pueda creer y podamos creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. También lo podemos ver en el libro de... Vamos al libro Romanos, mire. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. Podemos ver la obra de Jesucristo, mire. Romanos capítulo 4, verso 25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se fijan, ¿no? Aquí podemos ver que Jesús, aquí está hablando de Jesús, también la palabra, el apóstol Pablo, ¿cierto? Escribe esta carta a los romanos y le dice acá en Romanos 3, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, para nuestra justificación. ¿Qué significa? Primero, el primer concepto, nuestras transgresiones las transgresiones son las consecuencias del pecado, los frutos del pecado. Porque como leíamos ayer en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, el hombre por naturaleza nace con el pecado. El pecado es como, para quien pueda entender, como una enfermedad. Los síntomas, la fiebre, pongámosle una gripe, la fiebre, dolor de garganta, esos son los síntomas. Así también el pecado, ¿cierto? Entró por un hombre al mundo, que en este hombre Adán. Cuando Adán y Eva desobedecieron, entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces leíamos, ¿cierto? En Romanos 4, verso 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Las transgresiones son los síntomas del pecado, las consecuencias del pecado. El transgredir, ¿cierto?, las leyes, los mandamientos, el adulterar, el robar, el mentir. Las consecuencias del pecado, de esa enfermedad que está en todos los hombres, que entró por un hombre, ¿quién? Adán. ¿A dónde entró? ¿Cierto? A nuestro corazón. Por eso es que cuando un hombre recibe a Cristo en su corazón creyendo en la justicia de Dios, Dios nos da un corazón nuevo. ¿Y cuál es ese corazón nuevo? La palabra del Señor. Y comenzamos a vivir ya no de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Dios pone un espíritu de poder, de amor y dominio propio, para que nosotros podamos, ¿cierto?, controlar nuestro corazón y podamos vivir en esta nueva vida que es en Cristo Jesús. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ayer hablábamos también de la justificación. ¿Qué significa? Que
ser justificado, como leíamos en Romanos 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué importante que pueda llegar la justificación a su corazón. La justificación significa que usted acepta que a través de Cristo usted es justificado. ¿Y qué significa eso? Que usted es justo. Entonces, como decíamos ayer, es que pastor, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Dice la palabra, sí, humanamente nosotros no podemos ser justos con nuestra obra, con nuestra justicia. Ayer tomábamos el ejemplo de Abel, que es hombre justo, constituido justo. Que Dios, cierto, dice que Él da testimonio como un hombre justo. Leíamos ayer en Hebreos capítulo 11, verso 4, hablábamos de Abel, de la fe de Abel. También hablábamos de Noé, que también es hombre justo, varón justo. Amén. Entonces sí, la Biblia habla de que hay hombres justos. También la iglesia de Cristo, esta iglesia que fue comprada a precio de sangre, también es justificada. Por eso dice acá, el cual fue entregada por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire qué hermoso, qué maravilloso poder recibir el Evangelio en nuestro corazón. Entonces, ¿la iglesia es justa o pecadora? Bueno, por la palabra estamos entendiendo que es justa. Así también en el libro de Efesios, mire Efesios capítulo 5. Habla aquí también el apóstol Pablo, compara el matrimonio con la iglesia, a la mujer con la iglesia. Por eso dice acá en Efesios capítulo 5, el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Bueno, aprovechamos de entregar una palabra a los maridos, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ahí podemos ver cuál es la condición de la iglesia, esta iglesia que fue comprada a precio de sangre. Si usted dice y cree que es pecador, no está aceptando la sangre de Cristo, no está aceptando la obra de Jesucristo en su corazón. Por eso dice, ¿para qué? Dice, considerando que, así como el apóstol Pablo compara a la mujer, ¿cierto?, con la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El evangelio, este evangelio que es poder, como decía el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia, mire, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Gloria al Señor. Aquí entonces podemos ver, mis hermanos, que la iglesia es una iglesia justa, santa, lavada, ¿cierto?, por la palabra. La iglesia no es pecadora. Lamentablemente, todavía de los púlpitos dicen somos pecadores y la iglesia, los hermanos dicen amén. Por eso es que es importante que podamos predicar el evangelio. Entonces ayer hablábamos de los justos que habla la Biblia. Hablábamos, ¿cierto?, de Abel, de Noé, y también podemos ver que la Biblia también habla de otros justos. Mire, le quiero invitar al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 7 y el verso 8. Mire, ¿qué dice ahí? Mire, el verso 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí podemos ver recordar también
cuando el Señor decidió destruir Sodoma y Gomorra. Pero dice acá la palabra que libró al justo Lot. Mire, Lot, la Biblia lo cataloga como justo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Claro, porque vivía ahí en Sodoma y Gomorra, como dice el verso 6. Mire, verso 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, dice, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, aquí también podemos ver que la Biblia nos habla de otro justo, del justo Lot. Entonces, para que no se contradiga en su conocimiento, cuando la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno. Claro, se refiere que nosotros humanamente, ni los judíos, ni nosotros los gentiles, podemos ser justos con nuestra capacidad, con nuestra obra, con nuestra justicia. Es más, dice la Biblia que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces nosotros no nos podemos justificar a sí mismos con nuestras obras. Solamente nosotros podemos ser justificados a través de la obra de Jesucristo. Como leíamos, ¿cierto?, en Romanos capítulo 4, verso 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el justo Lot, ¿por qué él fue justo? ¿Por qué fue justo Lot? ¿Recordás que cuando el Señor decide destruir Sodoma y Gomorra, primeramente envía a unos ángeles? El Señor se manifiesta a Abraham, ¿cierto?, para darle esta mala noticia. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Comienza a interceder por Sodoma. Mire, vamos a vamos a Génesis. Le quiero invitar a Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18 dice: Abraham intercede por Sodoma, a contar del verso 16 en adelante. Pero leamos del verso 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé, dice ahora, y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. El verso 22. Y se apartaron de ellos los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham, dice, estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Entonces podemos ver, ¿cierto?, que aquí comienza Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 50 justos, tú por amor a ellos vas a destruir la ciudad. Entonces el Señor le dice: no hay 50 justos. Después Lot le dice, mire, el verso 25: lejos de ti al hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo en ceniza, quizás faltaran de 50 justos. Verso 28, perdón, leo nuevamente: quizá faltaran de 50 justos, 50 justos,
destruirás por aquellos 5 toda la ciudad, y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. ¿Se fijan? Entonces así comenzó a reducir la cuenta, ¿cierto? No había 50, ni 45, ni 40, ni 30, ni 25, ni 15, ni 10, ni 5. No había, en Sodoma y Gomorra no había ni siquiera 5 justos. Pero había un justo. ¿Quién era ese justo? Lot. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Abraham? Intercede, ¿cierto? Primeramente por, por Sodoma y también por su sobrino Lot, que era justo. Entonces el Señor envió a los ángeles a sacar, ¿cierto?, a Lot de Sodoma y Gomorra para posteriormente destruirlo. Entonces, consulta por qué era justo Lot. ¿Por qué era justo? Porque era bueno, porque era un buen hombre, porque hacía buenas obras. A la verdad, ¿por qué era justo Lot? Porque mire, la palabra dice que Abraham su fe fue contada por justicia. ¿Qué significa eso? Que Abraham, en él estaba el Evangelio, que en Abraham estaba Cristo. ¿Sabe usted quién fue el primer cristiano? ¿Quién fue el primer cristiano de la Biblia? El primer cristiano de la Biblia fue Abraham. 2000 años antes de Cristo, Abraham dice que su fe fue contada por justicia porque él creyó en ¿quién? En Jesucristo, porque el Señor, Dios, ¿cierto?, le entregó una promesa, que él iba a tener un hijo, y que a través de ese hijo iban a ser el Mesías, iban a ser el Salvador. Entonces, por ende, Abraham su fe fue contada por justicia y recibió, ¿cierto?, el Evangelio, y obviamente se lo transmitió a su sobrino Lot. Y por eso que Lot era justo. Mire, ahí en Génesis capítulo 15, el verso 1 en adelante dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Claro, porque como veíamos ayer, que Abraham, ¿cierto?, él tuvo fe y también el Señor le da un hijo, ¿cierto? Siendo un hombre de edad avanzada, su esposa Sara estéril, pero Dios le entregó una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, sabemos, ¿cierto?, que cuando Dios lo llama a Abraham, ahí en Génesis 12, lo envía a una tierra apartada, ¿cierto?, en el cual ahí el Señor le iba a bendecir, le iba a prosperar y también le iba a dar un hijo. Entonces aquí vemos en el capítulo 15 que en un momento la fe de Abraham se desanimó, como que se empezó a diluir, a desvanecer la fe de Abraham. Después de estas cosas vino, dice, palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Será sobremanera grande. Respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Mire, aquí Abraham, ¿cierto?, era como que hablaba con el Señor y reprochaba a Dios, mire, no me has dado prole, o sea, no me has dado hijo, descendencia. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. El verso 4, mire cómo dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aleluya, gloria al Señor. Y el verso 5 dice así, y lo llevó fuera, y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire, Abraham estaba desanimado,
por su fe, porque no podía tener hijos, pero el Señor le dijo, mira, tu hijo no será un heredero, ¿cierto?, de tu esclavo, sino que será un hijo tuyo. Ve, sal fuera de la tienda y mira al cielo, mira las estrellas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de darse el tiempo de contar las estrellas. Yo no sé si la ha podido contar, pero yo me imagino a Abraham ahí contando las estrellas. Yo creo que nadie puede contar las estrellas. Y como le dijo el Señor, así será tu descendencia. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces la fe de Abraham fue contada por justicia. Y por ende él le predicó, ¿cierto?, el evangelio a su sobrino Lot. Por eso que Lot, la Biblia lo cataloga como un hombre justo. El justo Lot. Amén, como leíamos ahí en 2 de Pedro, capítulo 7 y verso 8. Perdón, capítulo 2, verso 7 y verso 8. Mire, para poder profundizar un poco en la fe de Abraham también, para que me pueda entender que realmente qué fue lo que creyó Abraham a Dios. ¿Por qué su fe fue contada por justicia? Mire, le invito al libro, ¿cierto?, de Romanos. Volvamos a Romanos, capítulo 4. Volvamos a Romanos, capítulo 4. En el Romanos, capítulo 4, el verso 2. Mire. Dice Romanos 4, verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué dice esto acá en el verso 2? Claro, porque Abraham no fue justificado por su obra, sino que fue justificado porque él creyó ¿en quién? En Jesucristo, en el Salvador del mundo, en el Mesías, en el que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso que su fe fue contada por justicia, porque él no fue justificado por sus obras. Si nosotros vemos y analizamos el testimonio de Abraham, no fue muy bueno, humanamente. Entender que cuando ellos llegaron a Canaán, vino una hambruna, él decidió ir a Egipto, toma a su mujer y le dice, le vamos a decir a Faraón que no eres mi esposa, sino que mi hermana. ¿Qué sucedió? Mire, mintió. También Faraón se enamoró de Sara porque dice que era una mujer hermosa. Y le dio regalos, le dio joyas, bienes le dio por su supuesta hermana. Al final de ese embrollo, de ese lío, lo salvó Dios. Dios pone un sueño, ¿cierto?, en Faraón para librarle de él. ¿Y qué hace Faraón? Lo expulsa de Egipto. ¿Y qué es lo que hizo entonces Abraham? Prácticamente vendió a su esposa. Recibió tesoros por ella. Entonces, ¿qué más? Sabemos que en un momento también le faltó la fe a Abraham. ¿Y qué hizo? Sara le dijo, allégate a mi esclava. Se acostó con la esclava, ¿cierto?, de su esposa Sara. También vemos humanamente que si fuera por su justicia que Abraham es salvo, por su obra, como dice acá, porque si Abraham fue contado por las obras, porque si Abraham fue justificado, leo nuevamente, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, aquí podemos ver que solamente fue justificado por la gracia, por la misericordia de Dios. Amén. Por la obra de Jesucristo, por creer en Jesucristo. Como dice en el verso 3 también dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Leo nuevamente, pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Qué maravilloso, mis hermanos. Entonces aquí podemos ver
que la palabra nos enseña que Abraham no fue, no se justificó por su obra, sino que fue justificado, ¿cierto?, por creer en quién, en Jesucristo. Por eso dice, pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, pero al que no obra, dice, pero al que no obra, pero al que, dice, pero al que, perdón, leo nuevamente el verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se fija? O sea, el hombre no es salvo por su obra, sino que solamente por creer en quién, en Jesucristo. Por eso dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Entonces, aquí podemos ver por qué Abraham fue, su fe fue contada por justicia. Así también esto lo confirma en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. El verso 16, mire. Aquí también habla de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Aquí podemos ver, ¿cierto?, ya a través de la palabra, ¿cierto?, realmente cuál era la fe de Abraham. Por eso dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Dice, y a su simiente, no dice a las simientes, como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Entonces, Abraham, hermano, ¿en quién creyó en él? ¿Por qué su fe fue contada por justicia? Porque él creyó en la promesa. ¿Quién era la promesa? Jesucristo el Señor. Cuando habla de simiente, no habla de simientes como si hablara de muchos, sino que simiente está hablando de uno, que se refiere a quién, a Cristo Jesús. Mire, esto también lo podemos ver en el libro de, volvamos a Génesis, y es maravilloso el Evangelio, ¿eh? Está todo relacionado. Vamos a Génesis nuevamente, Génesis, el capítulo 22. Aquí recordar, ¿cierto?, que ya fue Abraham, su hijo era un muchacho, y Dios, ¿cierto?, prueba el corazón de Abraham, prueba la fe de Abraham. Y a esa altura Abraham tenía una fe ya bien enfocada, había alcanzado una fe, ¿cierto?, se puede decir ya perfecta, donde Dios le pide que sacrifique a su hijo. Él toma a su hijo, lo lleva al monte a sacrificarlo, y mire, ¿qué sucede? Mire, ahí en el Génesis capítulo 22, el verso 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Gloria al Señor. Ahí podemos ver la fe de Abraham. Mire, entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuerno, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Entonces podemos ver quién proveyó, Dios proveyó, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba probando, ¿cierto?, el corazón y la fe de Abraham. Y mire qué sucede en el verso 14. Y llamó a Abraham en el monte y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué proveyó? El Señor. Y llamó el ángel, dice el verso 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham
por segunda vez desde el cielo. Le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el verso 18, mire, este verso es clave, dice: en tu simiente. Cuando dice, no dice simiente, sino que la palabra dice en tu simiente. ¿A qué se está refiriendo ahí? Nuevamente aquí se está refiriendo a Jesucristo el Señor. Entonces podemos ver que Abraham, ¿cierto?, su fe fue contada por justicia porque él creyó ¿en quién? En Jesucristo. Por eso que Abraham, ¿cierto?, su sobrino Lot era justo, porque Abraham le predicó el Evangelio, le habló de Cristo, del Mesías, del Salvador. Y tu simiente será bendita, dice, en todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Palabra del Señor. Y esto es precioso, esto es maravilloso, hermano, poder entender que la fe de Abraham fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque creyó ¿en quién? En Jesucristo. Y por ende, su sobrino era justo. Amén. Entonces la palabra habla de otro justo, Lot, ¿cierto? El justo Lot, así como ayer hablábamos, ¿cierto?, de Abel, también de Noé. Hoy hablamos de Abraham, ¿cierto?, que su fe fue contada por justicia, también de su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque ellos recibieron a Cristo en su corazón. Amén, gloria al Señor. Mire, le quiero invitar a Romanos capítulo 5, ya terminando. Romanos capítulo 5. Dice, el verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que llegue la justificación a tu corazón. ¿Qué significa que tú eres justificado? Que tú eres justo. Por eso que la Biblia dice que los cristianos no son pecadores. Si usted conociera algún versículo que dice que los cristianos son pecadores, ahí por favor no hace el comentario, pero la verdad, ningún versículo de la Biblia dice que los cristianos son pecadores. Los cristianos somos hijos de Dios, justificados, justos, santos y santificados por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra, a través de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y se presentó en el tabernáculo celestial, habiendo obtenido eterna redención, una vez y para siempre. Entonces, qué importante que llegue la justificación a su corazón, que usted pueda creer en su corazón que ya como cristiano no es un pecador, sino que es justificado. Justificado significa justo. Mire, y como consecuencia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿qué más dice el verso 2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si usted sigue leyendo acá los versículos que continúan, es maravilloso, mis hermanos, lo que significa ser justificado. ¿Qué más dice la palabra? No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún estábamos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Miren, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Pues, mucho más, estando ya justificados, mire,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, qué importante que pueda llegar la justificación a su corazón y decir, a la verdad no soy un pecador, sino que ahora soy justificado, soy justo por la gracia del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿qué más dice el capítulo 5 de Romanos? Mire, leamos el verso 18. ¿Qué dice? Y aquí ya con esto concluimos, ¿cierto?, el seminario. Con estos versículos el Señor nos confirma que realmente no somos pecadores, sino que somos justificados, somos justos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Primeramente cuando dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice por la transgresión de uno? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese uno? Es Adán. Por Adán vino la condenación a todos los hombres. Pero después, ¿qué dice? Mire, vino la condenación a todos los hombres. Después hay una coma, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, de la misma manera, por la justicia de quién? De Cristo, nosotros podemos decir ahora que somos justificados. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, del verso 19, así también, dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Gloria al Señor. Así que podemos decir que ya no somos pecadores, sino que ahora somos justos a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por este seminario, hermoso seminario con el título Los cristianos son justos pecadores, y por la palabra hemos podido entender que no somos pecadores, sino que somos justificados justo por la gracia del Señor. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Christopher. Quiero invitarle a orar y darle gracias al Señor por este seminario. Padre, te damos gracias por este seminario. Gracias por tu palabra, porque tú nos revelas tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu evangelio. Señor, como dice tu palabra, que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y ahora podemos decir, Señor, que ya no somos pecadores, sino que somos justos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu obediencia. Como dice acá en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 19. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así también, Señor, por tu obediencia, Señor, ahora podemos decir que somos justificados, somos justos. Seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos que han escuchado y han creído, Señor. Seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas, seas tú limpiando de todo pecado, seas tú bendiciéndoles, Señor, con tu Espíritu Santo, y también conectándote con ellos para que tú te puedas glorificar en sus vidas. Como dice tu palabra, más el justo por fe vivirá. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Christopher. Bueno, le doy gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad, ¿cierto?, que me ha dado. Amén. Bendiciones, Pastor.